Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un servicio más en línea. Qué bueno que nos está acompañando. Le quiero invitar, como cada domingo, a que le dé like a este video, a que comente en este video y lo comparta para que otros así puedan escuchar también este mensaje. Ahí donde está, le invito a que oremos para comenzar. Padre eterno, venimos delante de ti sabiendo que solamente tú tienes palabras, Señor, para nosotros, palabras de vida eterna, palabras de amor, palabras en las cuales podemos seguir creciendo en ti. Y hoy, Señor, que es Palm Sunday, venimos para adorarte, para contemplarte, Señor. Así que pedimos que prepare nuestros corazones, nuestras mentes, en el nombre de Jesús. Amén. El llamado a la adoración para este domingo dice así: adoremos al Señor, no solo con nuestras voces, sino con nuestro ser. Hemos venido a adorar al único que es digno de ser exaltado, al nombre de Jesucristo. Juntos declararemos que Jesús es Señor de toda gloria. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que temen al Señor, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Mantos y palmas esparciendo va el pueblo cría de Jerusalén. Ay, aleluya, siempre a mirar en poina en Jesús. Mientras mi voz es en el reino no quiero, Hosanna te que viene en nombre del Señor. Una leyenda de gran transmisión, por romper voz triunfal. Todos cantamos a Jesús el Rey, a Cristo viva que nos llama hoy, para seguir como la fe. Mientras mi voce se le unen de te quiero, Hosanna mi que viene el mundo del Señor. Con alienate de gran exclamación, por un poco rostro triunfal. Ahí donde está, le quiero invitar a que cierre sus ojos para orar. Vamos a orar. Señor, con cantos y palmas comenzamos esta semana que fue tu semana de dolor. Danos poder para caminar contigo la senda de la cruz. Te rogamos que en ese caminar nos ayudes a orar, a estar en comunión diaria contigo, nos ayudes a levantarnos en oración con fe y devoción, nos ayudes a caminar contigo esta semana para compartir con otros la cruz. Señor, que podamos ser crucificados contigo en la cruz, para dejar ahí la vieja vestidura y ponernos así la nueva vestidura limpia en tu sangre. Señor, que este domingo de resurrección que viene, que tanto esperamos, podamos resucitar contigo a una nueva vida. Pero mientras tanto, Dios, oramos también por nuestros hermanos y hermanas que están pasando por momentos difíciles en su vida, ya sea por enfermedad, por pérdida o por ansiedad por el diario vivir. Dejamos en tus manos a Albert Villasana, a Blanca García, a Eva Garza, a su familia y a María Rodríguez. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén.
El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12, dice lo siguiente. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Las buenas nuevas de que Jesús iba a Jerusalén a celebrar la Pascua se había escuchado por toda la ciudad. Y en este día precisamente se juntaba mucha gente porque cada año venían de todas partes para celebrar en Jerusalén la Pascua. El tiempo en el que Dios sacó a Israel de Egipto, muchos años atrás, se le denominó la Pascua. Por eso lo recordaban cada año. Pero esta ocasión había más gente todavía porque sabían que Jesús venía a la ciudad. Ahora, dentro de estas personas que sabían que Jesús venía a la ciudad, estaban los seguidores de Jesús, que precisamente eran quienes algunos se consideraban ya discípulos, o bien también los discípulos. Pero por otro lado estaba una multitud que al momento en el que Jesús pasó sentado en el asno, ellos aventaron sus túnicas al piso para que Jesús pasara, aventaron sus palmas al piso para que en el momento en el que Jesús pasara, todos gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Pero mi pregunta es, ¿quiénes eran todas estas personas que gritaban estas cosas, que adoraban a Jesús? Bueno, esta gente comenzó a seguir a Jesús por curiosidad. Después de escuchar que Lázaro resucitó, le voy a recordar esa historia rápidamente. Días atrás del Domingo de Palmas, Jesús fue llamado a un hogar para que orara por un hombre que estaba enfermo. Antes de que Jesús llegara, el hombre murió. Jesús, que de hecho era su amigo Lázaro, Jesús llegó a Betania, donde estaba este hombre, y lo encontró muerto. Cuando él oró por él, resucitó Lázaro. Toda la gente se asombró y todos vieron este milagro. Por ver eso fue que comenzaron a seguir a Jesús, por curiosidad. Se empezaron a juntar para adorarlo. Pero de hecho esta era la primera vez que lo hacían, porque la adoración y el compromiso de esta gente que solamente siguió a Jesús por curiosidad era temporal, era superficial. Ese día fue el único que lo adoraron. De hecho, y una prueba de esto es que después de unos días no hicieron nada para evitar su crucifixión. Al contrario, estas mismas personas que estaban gritando Hosana y bendiciendo o hablando, adorando a Jesús, días después estaban gritando ¡Crucifícale! Esta misma multitud. Obviamente podemos decir que no lo seguían, ni siquiera lo conocían. Simplemente querían el beneficio de estar con Jesús o simplemente por curiosidad. Por otro lado tenemos a los discípulos que estaban detrás de Jesús, caminando. Y a diferencia de la multitud, los discípulos eran gente que, número uno, habían decidido seguir a Jesús. Habían creído que Jesús era y es el Mesías. Ellos habían seguido a Jesús ya por casi 3 años para este tiempo. Ya habían escuchado sus enseñanzas, habían visto su poder en los milagros que hacía, habían visto muchas cosas, sobre todo esta que la multitud vio cuando Jesús resucitó a Lázaro. Pero los discípulos nunca dejaron el camino.
Ellos nunca dejaron de seguir a Jesús como la multitud. Incluso cuando hubo momentos en el que ellos no entendieron lo que sucedía. Tal como lo dice el versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Entonces, ellos no entendieron qué era lo que estaba pasando con esta multitud que se estaba volviendo histérica, con tanta emoción por Jesús. No lo entendieron, pero no dejaron el camino. Permanecieron en el camino. De hecho, como ya lo vimos en este versículo atrás, esto sucedió Palm Sunday, digamos el domingo, Palm Sunday. Después Jesús lava los pies de los discípulos en jueves, el viernes es la crucifixión y el domingo la resurrección. Pero fue hasta después de una semana que los discípulos entendieron finalmente las profecías que ellos habían pasado por alto por mucho tiempo acerca de esa semana, acerca de eso que estaba sucediendo. Las palabras, las acciones, las conversaciones, las enseñanzas de Jesús tomaron un nuevo significado, un significado más amplio para ellos, porque finalmente se dieron cuenta de que Jesús los estaba dirigiendo a un conocimiento de Él más profundo, más grande y un mejor conocimiento de su verdad. ¿Sabe? Los discípulos en pleno Domingo de Palmas no entendieron lo que sucedía, ni con la multitud ni con nada de lo que pasaba. Pero eso no los detuvo de seguir siguiendo, de continuar siguiendo a Jesús. Ellos permanecieron en el camino, aún y cuando después de unos días vieron a Jesús crucificado. Si lo ve bien, los discípulos tuvieron muchas razones para dejar de seguir a Jesús. Muchas razones. Primero está este día del Domingo de Palmas. Está la multitud. Pero ahora está lo que viene, la crucifixión. Ellos pudieron haber dicho, ya no puedo más. Ya no puedo seguir caminando como discípulo. Ellos tuvieron muchas razones para dejar de hacerlo, pero no lo hicieron. Porque ser un seguidor de Cristo, ser un discípulo de Cristo, no nos garantiza de que vamos a entender todo lo que sucede en la vida. De hecho, yo quiero que se pregunte, ¿cuánto tiempo tiene usted caminando como discípulo de Cristo? ¿Cuántas veces hemos visto el poder de Jesucristo en nuestras vidas, manifestado de una manera u otra? ¿Cuántas veces hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas? Pero aún así, aún y que llevemos años en el camino, aún y que hayamos visto miles de veces el poder de Dios, muchas veces podemos sentirnos que no entendemos lo que está sucediendo. Hay muchos que piensan que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, todo de repente va a tener sentido, vamos a poder tener más de lo que necesitamos, vamos a ser bendecidos, no va a haber enfermedad y todas estas cosas. Y digo, no está mal desear esto, digo, ¿quién no quiere tener una buena vida, cierto? Pero, ¿qué pasaría si no la tenemos? ¿Vamos a dejar de seguir a Jesús? ¿Continuaremos en el camino? Porque aunque no están mal estas cosas, no debemos solamente buscar a Dios o buscar seguir a Jesús solamente porque nos puede dar estas cosas. Esto es lo que sucedió con los discípulos. Los discípulos vieron cómo Jesús hizo milagros, incluso este que resucitó a Lázaro.
alimentó a multitudes, sanó muchísima gente, ayudó a muchos pobres y gente que necesitaba de su ayuda. Pero no encontramos en la Biblia ningún ejemplo de cómo Jesús haya hecho milagros en ellos específicamente, con la excepción de Pedro y su suegra, que sanó a su suegra, pero es el único. Después de ahí, con la excepción de Pedro y su suegra, no encontramos que Jesús haya hecho milagros con los discípulos. Pero ya sea que recibamos, ya sea que tengamos o no lo que esperamos, es necesario hacer lo que hicieron los discípulos, permanecer en el camino. Piense por un momento, qué difícil fue para los discípulos cuando vieron a su maestro crucificado días después. Además de todo eso, ver cómo esa multitud que estaba gritando Hosana y bendiciendo a Jesús, ahora estaba gritando crucifícale. Imagina a los discípulos en ese momento, las emociones que ellos pudieron sentir. Hablando de continuar caminando con Jesús, creo que este ejemplo no es nada sencillo. Ellos pudieron haber sentido tantas emociones, pudieron haber querido hacer tantas cosas, defender el nombre de Jesús, enojarse con la multitud, huir de ese lugar. Muchas cosas pudieron haber pasado por sus mentes. Sin embargo, no debe ser un obstáculo que nos haga dejar el camino. Pero, al contrario, debe ser una razón para permanecer en el camino. Seguir a Jesús no nos garantiza que vamos a entender todas las cosas, ya lo vimos, pero somos discípulos y por lo tanto debemos permanecer en el camino. Ahora piense en estos dos tipos de personas. Por un lado tenemos a los discípulos que siguieron a Jesús, creyeron en Jesús, fue sincero y no dejaron el camino para nada. Por otro lado tenemos a la multitud, que todo fue superficial, temporal y solamente lo hicieron por el beneficio. Si usamos estos dos ejemplos como un autoexamen para nuestras vidas, ¿con qué grupo nos identificamos más? Yo sé que podemos decir con los discípulos, porque somos discípulos, ¿cierto? Pero muchas veces, sin darnos nosotros cuenta, pudiera ser que seamos tentados a formar parte de la multitud. Podemos ser tentados a buscar a Jesús solamente por lo que nos puede dar. Podemos ser tentados incluso a olvidarnos de Jesús, a olvidarnos del camino, a buscarlo, a adorarlo, a estar con Él simplemente cuando lo necesitamos. Podemos ser tentados a ser parte de la multitud. Pero el día de hoy recordamos que Jesús es el Rey de Reyes, que Jesús es el Señor de Señores. Así que ya sea que lo necesitemos, ya sea que necesitemos de su intervención, de su bendición en nuestras vidas o no, Jesús sigue siendo el Rey de Reyes. Eso no le quita mérito de ninguna manera. Jesús sigue siendo el Señor de señores. Jesús sigue siendo el que viene en el nombre del Señor. Por lo tanto, continuemos siendo discípulos que permanecen en el camino, aunque no sea fácil, aunque no sea cómodo. Continuemos siendo discípulos que permanecen en el camino, no como parte de la multitud, sino como discípulos. Aun y cuando no entendamos muchas cosas, continuemos siendo discípulos para seguir proclamando que Jesús es el Rey. Quiero terminar con esto. Hoy es Domingo de Palmas. Y si lo piensa bien, la razón por la que estamos aquí es porque seguimos en el camino. Es porque seguimos siendo discípulos.
Después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que hemos experimentado hasta este momento, continuamos en el camino, no como parte de la multitud, bueno, eso espero, sino como discípulos. No porque necesitemos algo de Jesús, sino porque lo seguimos, lo hemos seguido y lo vamos a seguir. Hemos creído, creemos y vamos a seguir creyendo en Él. No como parte de la multitud, sino como discípulos que permanecen en el camino. Tal vez podemos ir detrás de Jesús sin entender qué es lo que pasa, como en este caso los discípulos, pero aún así permaneciendo en el camino. Que Dios le bendiga. Solamente quiero recordarle que el próximo viernes es el Viernes Santo y vamos a tener nuestro servicio en línea a las 6:30 de la tarde por Facebook y YouTube. También el próximo domingo va a ser bilingüe y va a ser aquí afuera de la iglesia, en el área verde de la iglesia, en persona a las 11 de la mañana. Y le invito a que traiga su silla de picnic, traiga a sus niños, tenemos una gran sorpresa. Todo esto si el clima lo permite. Vamos a estarles dando información. Ya para terminar, le quiero dejar con esta bendición. Y quiero animarle y quiero invitarle a que salga, a que vaya ahora, camine como discípulo, no como parte de la multitud, sino como discípulo que permanece en el camino. Hemos venido con palmas, hemos venido con alegría, hemos visto a Jesucristo de alguna manera, así que ahora es tiempo de obedecer lo que Él nos dice, a ir en donde Él esté y que la paz de Dios reine en nuestros corazones, no solamente hoy, sino por siempre. Que Dios le bendiga. Aún en estos tiempos que no nos reunimos en persona, tus contribuciones cuentan, así que te invitamos a dar en línea. Aquí te decimos cómo. Ve a nuestra página de internet agapememorialumc.org. En el menú superior encontrarás el botón de Dar. Haz clic aquí. En esta página, haz clic en el botón de Make a Donation. En la primera sección, escoge si tu donación es para el fondo COVID-19 o si es tu contribución regular de diezmo u ofrenda, haz clic en General Church. Luego, en Contribuciones,
y después la cantidad que deseas dar. Luego podrás ver una nueva sección en donde podrás escoger si deseas hacer tu donación con una tarjeta o tu cuenta de banco. Llena la información sobre tu tarjeta y tu dirección. Al terminar, haz clic en el botón de Submit. Y aquí ya has terminado de dar en línea, así de fácil y rápido. Otra manera de dar es enviar tus contribuciones por correo. Solo pon tu donación en un sobre y envíalo a nuestra dirección. Gracias por tu apoyo.